Venezuela, 24 de junio, 6.438 personas muertas. Colombia, 10 de agosto, 289 muertas, 4.187 heridas. Indonesia, 14 de agosto, magnitud 7,7, alerta de tsunami. Y en España, Granada, 621 terremotos en 5 días. Todo esto ha pasado en 60 días. Si entras a cualquier red social, te vas a encontrar exactamente lo mismo. La Tierra está despertando, es un efecto dominó, esto no es normal, se acerca algo grande. Y mucha gente tiene miedo, miedo de verdad. Gente que no duerme bien, que mira el móvil antes de acostarse, que se pregunta si su ciudad es la siguiente. Así que vamos a contestar a esa pregunta bien, con los datos reales, con las cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos y del Instituto Geográfico Nacional, sin dramatizar y sin mentirte para tranquilizarte. Y te adelanto la respuesta porque no quiero que estés 20 minutos con la angustia en el cuerpo. La Tierra no está temblando más que antes. Los números lo dicen con claridad, que sorprende. Así que quédate hasta el final del vídeo y lo vas a ver. Pero esa buena noticia esconde otra que es bastante más incómoda. Porque si la Tierra no ha cambiado y sin embargo cada vez muere más gente en los terremotos, entonces lo que ha cambiado somos nosotros. Soy Miguel Ángel y vamos a analizar esta curiosidad. Antes de discutir nada, pongamos encima de la mesa lo que ha pasado de verdad. Porque una cosa que quiero dejar clara desde el principio, no te lo estás inventando. Estos meses han sido durísimos. 7 de junio, Filipinas, magnitud 7,8 en Mindanao. Es el terremoto más fuerte de todo el año hasta ahora. 107 muertos, deslizamientos de tierra y un pequeño tsunami de 1 metro. Quédate con este dato, porque al final del vídeo va a ser importante. El terremoto más fuerte del año no es ni de lejos el más mortal. 24 de junio, Venezuela. Y aquí no fue uno, fueron dos. Un terremoto de magnitud 7,2 en Yaracuy y otro de magnitud 7,5 en La Guaira, a las puertas de Caracas. Los dos a 10 kilómetros de profundidad, los dos la misma noche. Se llama doblete sísmico. Dos terremotos de magnitud parecida en muy poco tiempo y en la misma región. Y es sin duda una de las peores cosas que le pueden pasar a un país, porque el segundo llega cuando los edificios ya están tocados, dañados, y cuando los equipos de rescate todavía están entrando en los escombros del primero. 6.438 personas muertas, 86.358 atendidas en hospitales. Es la mayor catástrofe sísmica de este año en el mundo. Y el Banco Mundial cifra los daños en 19.600 millones de dólares. 10 de agosto, Colombia, magnitud 7,4, epicentro en San José del Palmar, en el Chocó, 107 kilómetros de profundidad, 289 personas muertas, 4.187 heridas, 143 desaparecidas. Y las cifras que los daños dan la medida real de lo que pasó: 15 departamentos afectados, 450 municipios, 120.328 familias damnificadas, 26.945 viviendas destruidas, 285 centros de salud dañados y 2.838 colegios. Se sintió en Cali, en Pereira, en Manizales, en Armenia, en Quibdó, un país entero temblando a la vez. 14 de agosto, Indonesia, magnitud 7,7 frente a la costa de Flores, a 68 kilómetros de Ende, 10 kilómetros de profundidad. Se activó la alerta de tsunami, 47 muertos. Y del 14 al 18 de agosto, Granada. Aquí no hubo un gran terremoto, hubo algo distinto y para mucha gente más angustioso todavía. Un terremoto de magnitud 4,8 en Argeneín, la noche del 14. Otro de magnitud 4,8 el día 18. Y entre medidas y después, 621 terremotos registrados. La mayoría muy pequeños, 10 de magnitud 3 o superior, 37 sentidos por la población. Intensidad 5,6 en la escala europea y en la estación de Armilla se registró una aceleración del suelo de 0,24 G, un 24% de la gravedad. Eso es mucho para un terremoto de magnitud 4,8 y enseguida entenderás por qué. Se sintió en más de 500 localidades, de Andalucía a Murcia a Castilla-La Mancha y hasta Madrid.
Es el inventario, el real, está documentado y es terrible. Y ahora sí, la pregunta. ¿Está temblando más? Aquí tenemos los números. Para saber si algo es anormal, primero hay que saber qué es lo normal. Y aquí tenemos suerte, porque llevamos midiendo terremotos con instrumentos desde principios del siglo XX. Más de 100 años de registro continuo. Estos son los promedios anuales del planeta, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Magnitud 8 o más, 1 al año. Magnitud 7, alrededor de 15 o 16 al año. Magnitud 6, unos 130. Magnitud 5, alrededor de 1300. Por favor, léelo otra vez. 15 o 16 terremotos de magnitud 7 todos los años. Uno cada 3 semanas. Todos los años. Desde siempre. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuántos ha habido en 2026? A 15 de agosto, 11 terremotos de magnitud 7 o superior. Y aquí hay que hacer una cuenta muy sencilla que casi nadie hace. El 15 de agosto habían pasado 7 meses y medio del año. 7 y medio de 12. Si el promedio es de 15 al año, a esta altura tocarían unos 9 o 10. Y van 11. 11 frente a 9 o 10. Ligeramente por encima. Dentro del rango normal de variación entre un año y otro. 2026 no es un año extraordinario. Ni siquiera está entre los años más activos del siglo. Sí, sé lo que estás pensando. Ya, pero es que están todos juntos. Junio, agosto, uno detrás de otro. Eso no puede ser casualidad. Pues resulta que sí, y esto no es una opinión, está medido. En 2012, dos investigadores, Peter Serre del Instituto Scripps y Philip Starr de la Universidad de Berkeley, publicaron un estudio en la revista PNAS que hizo exactamente esa pregunta. Cogieron el catálogo mundial de grandes terremotos y comprobaron si se agrupaban más de lo que cabría esperar por puro azar. Conclusión, no. Los grandes terremotos del mundo siguen una distribución aleatoria. Y esto es lo que nos cuesta muchísimo entender, así que déjame explicarlo con una imagen. Coge una moneda y tírala 100 veces. Vas a sacar racha, 5 caras seguidas, 6 cruces seguidas. Es matemáticamente inevitable. Y sin embargo, si te enseño solo esas 6 cruces seguidas y te oculto las otras 94 tiradas, vas a jurar que la moneda está trucada. Eso es exactamente lo que está pasando. El azar no reparte las cosas de forma bonita y regular. El azar hace grumos, siempre. Y nuestro cerebro es una máquina espectacular de encontrar patrones. Tan buena que encuentra patrones incluso donde no los hay. Es un rasgo que nos ha salvado la vida durante millones de años. Y aquí nos juega en contra. Si los números dicen que no está temblando más, ¿por qué tenemos todos la sensación contrarísima? Hay 3 razones, y las 3 razones son buenas razones. Razón número 1. Hoy lo detectamos casi todo. Hace 50 años, la red mundial de sismógrafos era una fracción de lo que es hoy. Un terremoto de magnitud 3 en mitad del Pacífico simplemente no existía. No lo registraba nadie, no salía en ningún sitio, no entraba en ninguna estadística. Hoy hay miles de estaciones sismográficas conectadas en tiempo real. Ese mismo terremoto de magnitud 3 se detecta, se localiza y se publica automáticamente. Y te llega una notificación al móvil en 4 minutos. Es lo que los científicos llaman sesgo de detención. No es que haya más terremotos, es que antes se nos escapaban. Es como si te compras unas gafas nuevas y de repente ves manchas en la pared. Las manchas simplemente ya estaban. Razón número 2. La mayoría de los terremotos grandes no le pasan a nadie. Esto casi nunca se dice y es fundamental. La mayor parte de los 15 terremotos de magnitud 7 que hay cada año ocurren en el fondo del océano o en zonas prácticamente deshabitadas. Un 7,5 en mitad del Pacífico Sur no sale en el telediario, no genera un solo tuit y para el 99% de la humanidad ni siquiera ha existido. Lo que ha tenido de excepcional este verano no es la cantidad de terremotos, es justamente donde han caído. Venezuela, junto a Caracas, Colombia, sentido en 15 departamentos, Indonesia, en una isla poblada, Granada, debajo de una área metropolitana. La lotería sísmica ha salido mal varias veces seguidas. Eso es lo que realmente ha pasado. Razón número 3, y es la más incómoda, tu propio móvil.
La primera vez que buscaste terremoto Venezuela o que te paraste 3 segundos en un vídeo de un edificio temblando, el algoritmo, ¡pum!, tomó nota y a partir de ese momento tu pantalla se llenó de terremotos. Vídeos de Turquía de 2023 reciclados como si fueran de ayer. Cuentas que publican cada movimiento de magnitud 2 con emojis de alarma. Así que la sensación es totalmente real. Estás viendo muchísimos más terremotos que hace un año. Pero no porque el mundo tiemble más, sino porque tu pantalla tiembla más. Y aquí no hay ninguna conspiración, hay un negocio. El miedo retiene la atención mejor que casi ninguna otra emoción. Y la atención es lo que se vende. Vamos ahora con la teoría que más está circulando, la del efecto dominó. La idea de que un gran terremoto desencadena otro, y ese otro, y que el planeta está en una especie de reacción en cadena. Y aquí tengo que ser muy cuidadoso, porque esta es de esas teorías que tiene una parte verdadera, y esa parte verdadera es la que la hace tan convincente. Lo que sí es verdad se llama transferencia de esfuerzos de Coulomb. Cuando una falla rompe, no solo libera energía, también redistribuye la tensión del terreno que la rodea. Unas zonas quedan más relajadas y otras quedan más cargadas que antes. Si una falla vecina ya estaba al límite, llevaba siglos acumulando esa tensión que ya sabemos y le faltaba muy poco, ese empujón extra puede adelantar su rotura. Ojo al verbo, adelantar, no crear. La energía ya estaba acumulada ahí, lo único que cambia es el calendario. Y de estos tenemos un ejemplo perfecto y muy doloroso, el doblete de Venezuela. 2 terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 la misma noche, en la misma región. Eso no es casualidad, eso es transferencia de esfuerzo funcionando delante de nuestros propios ojos. También existe algo llamado disparo dinámico a distancia. Las ondas de un gran terremoto, al viajar por la corteza, pueden provocar microsismos a miles de kilómetros. Es real y está documentado, pero fíjate bien en la palabra, microsismos, movimientos diminutos, casi siempre en zonas volcánicas o geotérmicas que ya están al límite. Y ahora lo que no es verdad, que el terremoto de Venezuela provocara el de Colombia, que el de Colombia provocara los de Granada, que exista una cadena que recorre el planeta. Y la razón es puramente física, la transferencia de esfuerzo se desploma con la distancia, muy rápido. A unas pocas decenas de kilómetros es un efecto medible y real. A escala de continente es tan pequeño que no se distingue el ruido de fondo. Venezuela y Granada están a más de 6.000 kilómetros y encima en placas distintas, con regímenes tectónicos distintos. No tienen nada que ver. Y ya que estamos, vamos a cerrar de una vez las 3 teorías que aparecen cada verano. La superluna, la alineación de los planetas, los eclipses. La luna sí deforma la Tierra, se llaman mareas terrestres y está documentado también. Y el suelo que estás pisando sube y baja unos centímetros 2 veces al día sin que te enteres. Se ha estudiado muchísimo si eso dispara terremotos y el resultado, con catálogos de millones de eventos, es que la correlación es tan pequeña que no sirve absolutamente para nada. El propio Servicio Geológico de Estados Unidos lo resume así. Hay la misma probabilidad de que ocurra un terremoto por la mañana que por la tarde. Y con los planetas la cosa es todavía más simple. Júpiter, aunque esté alineado, ejerce sobre tu cuerpo una atracción gravitatoria menor que la persona que tienes sentada al lado. No es una forma de hablar, es una división. La gravedad cae con el cuadrado de la distancia y Júpiter está a más de 600 millones de kilómetros. Y ahora vamos a España, porque lo de Granada merece un capítulo entero y porque es probablemente lo que más te ha inquietado si vives por aquí. Primero, el marco general. La placa africana y la euroasiática se están acercando y lo hacen a una velocidad de 4 a 5 milímetros al año. En la Vega de Granada, 4 milímetros es aproximadamente lo que te crece en la uña en un mes. Pero llevan haciéndolo millones de años. Y 4 milímetros al año durante 1 millón de años son 4 kilómetros de deformación acumulada. Eso convierte a las cordilleras béticas en la región más sísmica de toda la península ibérica. Y dentro de las béticas, la cuenca de Granada es el punto que más terremotos concentra. Granada no es que haya empezado a temblar este agosto, Granada lleva temblando toda la vida. En la serie de agosto están implicadas 4 fallas con nombre y apellido. La falla de Granada, la de Vilar,
la de Santa Fe y la de Belicena a Jerín. Y hay un detalle que parece contradictorio y que es fascinante. Aunque las dos placas se están acercando, la cuenca de Granada está en un régimen extensivo, o sea, se está estirando en dirección este-noreste a oeste-suroeste. Son fallas normales, un bloque baja respecto al otro, la tectónica no siempre es intuitiva. Pero lo que de verdad explica por qué se ha sentido tanto son otras dos cosas. La primera, la profundidad, o más bien la falta de ella. Los 621 terremotos de esta serie ocurrieron a menos de 10 kilómetros, algunos prácticamente en la superficie. Y esto cambia todo. Un terremoto profundo dispersa su energía en un volumen enorme de roca antes de llegar arriba. Un terremoto superficial te la entrega casi entera. Por eso, un 4,8 en Granada se siente como un terremoto mucho mayor. Y por eso se registraron 0,24 G de aceleración en Armilla. Una cifra que en otro contexto correspondería a un terremoto bastante más fuerte. La segunda, el suelo. La cuenca de Granada es una depresión rellena con unos 3 kilómetros de sedimentos, arcilla, arena y gravas de lagos y ríos de hace 5 millones de años. Y los sedimentos blandos hacen algo muy concreto con las ondas sísmicas, la amplifican. Es el mismo fenómeno que convierte a Ciudad de México en un caso de estudio mundial. La ciudad está construida sobre el lecho de un lago y por eso allí un terremoto lejano puede hacer más daño que uno cercano. Granada, a su escala, tiene el mismo problema. La roca dura transmite, el sedimento resuena. Y ahora la pregunta que de verdad importa. ¿Un enjambre es bueno o es malo? La lectura optimista es real. Una falla que libera su energía en cientos de sacudidas pequeñas causa muchísimo menos daño que una que lo suelta todo de golpe. Y eso es lo que ha pasado en Granada. Pero hay que decir la otra mitad, porque si no, esto sería un vídeo tranquilizador y no un vídeo honesto. Un enjambre no es una vacuna. La energía que se libera en cientos de terremotos de magnitud 2 es una fracción ridícula de la que libera uno de magnitud 6. La escala de magnitud es logarítmica. Cada punto entero multiplica por unas 32 veces la energía liberada. Traducido, harían falta más de 30.000 terremotos de magnitud 2 para igualar uno solo de magnitud 5. Y Granada tiene memoria de lo que puede pasar. 25 de diciembre de 1884, Nochebuena, 9 y 8 minutos de la noche. Un terremoto de magnitud estimada entre 5,8 y 6,7 sacude Arenas del Rey. 20 segundos. Intensidad 10 en la escala de la época. En Arenas del Rey se derrumbó el 90% del pueblo. Unos 800 muertos, 1.500 heridos, 4.400 casas destruidas y 13.000 dañadas. Alhama de Granada, Albuñuela, Jatal, Jayena, Zafarraya. Es la peor catástrofe sísmica de la España moderna. Y ocurrió exactamente en la zona que ha estado temblando este agosto. Así que la conclusión esta sobre España es esta, y no es ni alarmista ni complaciente. España tiene un riesgo sísmico moderado, no alto. No somos ni Japón ni Chile, pero moderado no es cero. Y buena parte del parque de viviendas del sur es anterior a las normas sismoresistentes modernas. El problema de España no es la magnitud que puede venir, es lo que hemos construido encima. Vuelvo a Latinoamérica porque Colombia y Perú ilustran dos peligros completamente distintos. Colombia primero, y aquí hay un dato que mucha gente pasó por alto. El terremoto del 10 de agosto ocurrió a 107 kilómetros de profundidad. Eso no es un terremoto superficial, es lo que se llama sismicidad intermedia. Ocurre dentro de la placa de Nazca, que se está hundiendo bajo Sudamérica y sigue rompiéndose a decenas de kilómetros de profundidad. Y la profundidad tiene un efecto doble muy contraintuitivo. Por un lado, reduce la violencia justo encima del epicentro, porque las ondas se han repartido por mucha más roca. Por otro lado, aumenta muchísimo el área en la que se siente, por eso lo notaron en 15 departamentos y 450 municipios de un país entero. Y ahí está la lección incómoda. 289 personas murieron en un terremoto cuyo foco estaba a más de 100 kilómetros bajo tierra. Cuando eso pasa, la magnitud ya no es la que manda, manda lo que hay construido arriba. Y ahora Perú, que es el caso exactamente opuesto, y en mi opinión el más importante de todo este vídeo,
Porque en Perú lo peligroso no es lo que ha pasado, es lo que no ha pasado. La costa central de Perú lleva acumulando energía desde 1746, 280 años. El sismólogo César Jiménez, del Instituto Geofísico del Perú, lo explica con un dato que hiela. Los terremotos de 1940, 1966, 1964 y 2007 liberaron entre todos alrededor del 20% de la energía acumulada. Queda el 80%. Las estimaciones hablan de un terremoto de magnitud entre 8,5 y 8,8 y las cifras de exposición son las que quitan el sueño. Más de 14 millones de personas en riesgo muy alto. Solo Lima, 9,8 millones de habitantes repartidos en 56 distritos, casi 3 millones de viviendas, 620 establecimientos de salud y más de 2 millones de personas expuestas a un tsunami en la costa. El simulacro nacional de este mismo agosto trabajó con un escenario de 550.859 viviendas destruidas y 10.926 fallecidos. Eso no es una profecía, es un ejercicio de planificación. Es lo que hacen los países que se toman esto en serio. Y de ahí sale la idea que quiero que te lleves de todo el vídeo, porque va en contra de lo que dicta la intuición. Una zona que lleva 280 años sin un gran terremoto no es una zona segura, es una zona que lleva 280 años cargando. El silencio en tectónica no es tranquilidad, es acumulación. Llegados aquí, la pregunta obvia, ¿no se pueden predecir? No. Y quiero ser rotundo con esto porque cada semana aparece alguien en internet asegurando que sí. Nunca, en toda la historia de la ciencia, repito, nunca se ha predicho un terremoto especificando las tres cosas que harían falta. ¿Dónde, cuándo y de qué magnitud? Ni el Servicio Geológico de Estados Unidos, ni Japón, ni China, que llevan décadas y miles de millones invertidos. Lo que sí existe es otra cosa, y es una maravilla de ingeniería, los sistemas de alerta temprana. No predicen nada, lo que hacen es aprovechar una carrera entre dos ondas. Cuando una falla rompe salen dos tipos de ondas. La onda P es rápida y hace poco daño. La onda S va más despacio y es la que destroza. Los sensores detectan la onda P, calculan en segundos dónde y de qué tamaño es y mandan un aviso por señal electrónica, que viaja a la velocidad de la luz y adelanta la onda S por el camino. 8 países tienen sistemas nacionales. México, que fue pionero en 1991. Japón, Taiwán, Estados Unidos con el Seika Alert, China, Italia, Turquía y Rumanía. Y desde hace unos años hay algo más. Tu propio móvil. Los teléfonos Android usan el acelerómetro, ese sensor que gira la pantalla cuando tomas el móvil, como una red de millones de sismógrafos de minutos. Te da segundos, a veces menos. Y parece poquísimo, pero con 10 segundos se para un tren de alta velocidad, se cierra una válvula de gas, se detiene una operación quirúrgica, se abren las puertas de los ascensores en las plantas más cercanas y a ti te da tiempo a apartarte de una ventana. Y ahora el dato que lo cierra todo, el que te pedí que recordaras al principio. Filipinas, magnitud 7,8, el terremoto más fuerte del año, 107 muertos. Venezuela, magnitud 7,5, más débil, 6.438 muertos, 60 veces más fuerte con un terremoto más débil. La diferencia no está en la Tierra, está en tres cosas: la profundidad del foco, cuánta gente vive justo encima y sobre todo cómo están construidos sus edificios. Esa es toda la ecuación y de las tres hay una que es enteramente en nuestras manos. Así que muy rápido lo practico, lo que hay que hacer si algún día te pilla. Durante, agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a algo sólido, debajo de una mesa resistente o junto a un muro de carga. No salir corriendo a la calle mientras tiembla, lo que cae de las fachadas mata más de lo que se derrumba dentro. Nunca, nunca el ascensor. Después, cerrar el gas, no encender llamas y contar con qué vas a hacer, con que va a haber réplicas. Antes, saber dónde está la llave del gas, tener agua, linterna y una radio y no poner la estantería pesada encima de la cama. La Tierra no se ha vuelto loca, no está despertando, no está entrando en ninguna fase nueva. Lleva 4.500 millones de años haciendo exactamente esto. Las placas se mueven a la velocidad a la que te crecen las uñas
y llevan moviéndose desde muchísimo antes de que existiera nadie para tener miedo. Lo que ha cambiado no es la Tierra, somos 8.000 millones de personas, muchísimas viviendo justo encima del borde de una placa, en ciudades que han crecido mucho más rápido que sus normas de construcción, con cámaras en todos los bolsillos y con un sistema que premia el miedo. Y por eso el titular correcto no es "La Tierra tiembla más". El titular correcto es este: el terremoto no es la catástrofe. El terremoto es un movimiento del suelo, dura 20 segundos, es física y es diferente. La catástrofe es lo que hemos construido encima. Y esa es, en el fondo, una noticia esperanzadora, porque las placas no las podemos parar, pero un edificio sí se puede reforzar, una norma sísmica sí se puede aplicar, un plan de emergencia se puede ensayar. Japón y Chile llevan décadas demostrando que un país puede convivir con terremotos enormes y contar los muertos por decenas en vez de por miles. No es suerte, es decisión. Si vives en una zona sísmica o si tienes gente querida en Venezuela, en Colombia, en Perú o en Granada, este vídeo no es para asustarte, es exactamente lo contrario. El miedo sin información paraliza. La información, aunque sea incómoda, te deja pensar algo. Cuéntame en los comentarios si has notado alguno de estos terremotos y desde dónde me estás viendo. Suscríbete si quieres más vídeos así, con los datos delante. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.